porque hubo una clase que no pude ingresar bien y ingresé más tarde. Sí, la segunda tenés ausente, Gabriela. Pero yo ingresé y ingresé más tarde porque no podía. Y ¿no habrás puesto en el chat, no habrás quedado? No, era porque no se podía ingresar porque me parecía lleno, entonces tuve que ingresar más tarde. Escuchame una cosa, ustedes para la promoción pueden tener 2 faltas, Gabriela, o sea que estás Ah, bien. bueno, dale. Gracias. ¿Cómo se preparan para el parcial de la siesta? Y ahí vamos, profe. Bueno, ahí veo a alguien que está ingresando como usuario de Zoom. Se pongan el nombre, chicos. Profe, disculpe, me gustaría saber mis faltas. ¿Cómo es tu nombre? Porque no te vi cuando hablaste. Elialt Amarena. Lilian, ¿cuánto? No, Elialt Amarena. Ah, Lilian. Tenés todos presentes. Dale, profe, gracias. ¿Y yo, profe? Cursi Anabela. Todos presentes, Anabela. Ok, Profe, gracias. profe, y Coronel Tomás. Coronel Tomás. Es ausente la segunda. Profe, buen día. Borda Erika, ¿podría decirme más asistencia? Sé que en una no estoy, que fue la clase pasada. Exactamente, la clase pasada tenés ausente. Bueno, gracias, profe. Hola, profe, le quería consultar sobre el parcial hoy. ¿Cuántas preguntas hoy en cuánto tiempo? Y si tenemos la opción de volver para atrás en las preguntas. Son 20 preguntas en 25 minutos y no tienen opción de volver para atrás. O sea, tómense su tiempo para pensar bien la pregunta. Les sobra el tiempo. Les digo porque habitualmente tomamos 20 preguntas en 25 minutos y la verdad que en 10, 15 minutos ya todo el mundo está afuera. Dale, gracias. Profe, ¿se podría fijar mis faltas? Recuerden que tienen que ir a la facultad y tienen que llevar la computadora, no sé, lo que vayan a usar para ingresar al aula virtual. ¿Sí? Es, digamos, un semipresencial el parcial. Van a estar los jefes de trabajos prácticos ahí con ustedes y ustedes cada cual con su dispositivo para ingresar al aula. ¿Quién quería? No, no les he puesto ninguno. No les he puesto ninguno. Gracias, profe. Pero por ahí tengan un papel, qué sé yo, un lápiz, porque a veces cuando se pide una relación de proporcionalidad o no, ustedes por ahí recuerdan la fórmula, pero tienen que hacer un despeje porque no saben la fórmula de memoria. Por ejemplo, pongamos la ley de Ohm, que yo haga una pregunta que tenga relación de la intensidad de la corriente eléctrica con la resistencia. ¿Sí? Entonces, por ahí para pensarla, ustedes escriben la fórmula y ven como la relación de proporcionalidad. Por esa razón les digo, no sé, es mi método. Yo nunca he aprendido todas las fórmulas de memoria. Siempre tengo una ley, un enunciado, y a partir de ahí, simbólicamente, la expresión matemática y despejo. ¿Se entiende? Ese es mi método, no sé cuál es el de ustedes. Alguien me había Profe, preguntado. no se puede tener hoja de fórmulas, ¿verdad?
¿Cómo? Si no Una- se puede tener una hoja de fórmulas. No, 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 no. No se puede tener hoja de fórmula. Pueden tener, sí, un papel en blanco para hacer un despeje, ya les digo, algo así. O si Profe, ustedes quieren, disculpa, Muchas gracias. yo te había preguntado por las faltas de Agostina Veluso. bueno. Tenés todos presentes, Agustín. Bueno, vamos a ir empezando con el tema de hoy. Les comparto la pantalla. El tema de hoy corresponde al F6, que lleva 2 clases, esta y la semana que viene, y corresponde a estática y cinemática. O sea, básicamente el estudio de las fuerzas. ¿Bien? Bueno, nosotros ya habíamos hablado de las fuerzas en la naturaleza, que durante la evolución del universo fueron apareciendo las distintas fuerzas. Ese tema ya lo han visto en el Big Bang, ¿no es cierto? Habíamos hablado de 4 fuerzas fundamentales y todas las fuerzas, tal como las conocemos, como la de contacto, de rozamiento, viscosa, todas las que se le ocurran a ustedes, fundamentalmente tienen como base estas 4 fuerzas fundamentales. Una de ellas, que era la fuerza gravitatoria, que era la fuerza más importante a nivel de masas, pero de grandes masas, que dice que, o sea, a nivel planeta nuestro, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo que esté próximo a ella, ¿no es cierto? Esa es la fuerza gravitatoria. Básicamente, atracción entre masas, que como ya habíamos visto, esa atracción entre masas es una fuerza, su módulo, cuando las masas son chicas, es una fuerza que prácticamente no se percibe. Por otro lado, teníamos la fuerza electromagnética, que es la que incluía la fuerza eléctrica y la magnética, que era la responsable que el átomo actúe como una sola entidad, donde la fuerza eléctrica positiva del núcleo atrae o mantiene en su sitio a los electrones que rodean ese núcleo. Por otro lado, tenemos la fuerza nuclear, ¿sí? Que es la que tiene un alcance que llega hasta el último nivel de energía. Y por último, la fuerza débil, que es la responsable de las radiaciones. ¿Qué es una fuerza? En realidad una fuerza es todo aquello, toda influencia que al actuar sobre un objeto hace que este objeto deje de estar en reposo o cambie su estado de movimiento. Una fuerza es una magnitud vectorial, o sea que para definirla nosotros debemos definir los elementos de un vector, que básicamente son el punto de aplicación, la dirección, el sentido y la intensidad. Acá lo tenemos representado, ¿no es cierto? Una fuerza, el punto de aplicación de la fuerza, la dirección o recta de acción, o sea, la línea en la cual se mueve esa fuerza, el sentido que me indica hacia dónde va, y la intensidad, o sea, el módulo, o sea, la cantidad de fuerza que yo estoy ejerciendo. Las fuerzas producen efectos. Siempre que yo aplique una fuerza, voy a sentir sus efectos. Esos efectos son, como dijimos recién, por ejemplo, un cambio de velocidad, un cambio
del estado de movimiento de ese cuerpo, o sea, pasar del reposo a moverse, o cambiar la forma de moverse que traía. Esos cambios pueden ser un aumento de la velocidad o una disminución de la velocidad. Cuando nosotros hablamos de que la velocidad va aumentando a medida que transcurre el tiempo, hablamos de una aceleración. Y cuando nosotros hablamos de que la velocidad va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, estamos hablando de frenado. Básicamente, como en una representación de una fuerza, como hablamos de un cambio de sentido, de un frenado. En realidad lo que estamos hablando es del cambio del sentido de la fuerza. ¿Sí? La importancia del sentido de la fuerza es, por ejemplo, yo estoy ahora acá en Villaguay y tomo el auto y me voy hacia Paraná. O sea, a una cierta velocidad voy hacia Paraná. El sentido de la flecha iría en la dirección, bueno, estaríamos casi en el centro de la provincia, hacia el oeste, para el noroeste. ¿Sí? Ese sería el sentido. Yo voy hacia allá. Por eso, la fuerza que está ejerciendo, que hace que el vehículo se mueva, va a tener ese sentido. Que no es lo mismo que si yo tuviera sentido hacia el sureste, que me llevaría hacia el lado de la costa del Uruguay. Por eso la importancia del sentido en el cual se ejerce una fuerza. También las fuerzas producen deformaciones. Cuando el objeto, el sólido, en el cual el sólido o un líquido o un gas es sometido a una fuerza, puede llegar a producir deformaciones. Imagínense que nosotros tenemos, qué sé yo, una masa de una plastilina, le aplicamos una fuerza, esa materia plastilina se va a deformar. Si tenemos un líquido y le aplicamos una fuerza, ese líquido se va a desplazar dentro de ese recipiente que lo contiene. Y en el caso de un gas, nosotros tenemos que las moléculas de gas siempre tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Si las paredes de ese recipiente fueran flexibles, lógicamente va a producir una disminución, por ejemplo, del volumen y va a producir también un efecto sobre las moléculas de gas. ¿Cuáles son las propiedades de las fuerzas? Siempre las fuerzas se aplican desde un objeto material a otro objeto material. Y la característica principal es el módulo y la dirección en que actúa. Ahora tenemos otra cuestión, que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, esa primera fuerza, que por ejemplo la llamamos A, está ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo que lo llamamos B, vamos a tener que simultáneamente el objeto B está ejerciendo una fuerza sobre el objeto A. Yo no sé si ustedes recuerdan, esta propiedad en particular la veíamos cuando vimos masa, ¿se acuerdan? La ley de gravitación, que teníamos una masa que actuaba, estaba en relación con otra masa y desde una masa teníamos una fuerza atractiva. En ese sentido, o sea, desde el objeto B hacia el objeto A, y a su vez teníamos una fuerza desde el objeto A hacia el objeto B. También es un tema que ya lo habíamos mencionado. Ahora, cuando actúan varias fuerzas sobre un mismo cuerpo, su efecto es el mismo que tendría si actuara una sola fuerza, que va a ser igual a la suma vectorial de todas esas fuerzas. Esto se ve, por ejemplo, fácilmente cuando
Por ejemplo, ustedes jugando tienen un objeto, uno tira hacia un lado, otro tira hacia el otro, están disputándoselo. Entonces, ¿cuál es la fuerza? ¿Hacia qué lado va a ir ese cuerpo? ¿Eh? Hacia hacia el lado que indique una fuerza que se llama resultante, que es la suma vectorial de todas las fuerzas, que va a reemplazar a todas esas fuerzas en su efecto. Acá tienen ustedes, por ejemplo, si nosotros tenemos este cuerpo, ¿sí? Le aplicamos una fuerza de 2 newtons en esta dirección, en esta línea de acción, y en este sentido el cuerpo se va a desplazar hacia donde indica la flecha acá, el punterito que yo le estoy usando. Ahora, si sobre ese mismo cuerpo ejerzo una fuerza en la misma línea de acción, en la misma recta de acción, ¿sí? Pero en sentido contrario, el desplazamiento de esta pelotita va a ser hacia la izquierda. Lo mismo si la aplicamos de manera oblicua, con sentido hacia arriba, el cuerpo se va a desplazar hacia arriba. En este caso, fíjense que tenemos, igual que en la primera pelotita, pero la intensidad, el tamaño de la fuerza es mucho más grande y lógicamente se va a mover con una mayor velocidad porque la fuerza es mayor. ¿En qué se miden las fuerzas? La magnitud de la fuerza, o sea, la fuerza es una magnitud y para medirla tenemos que establecer unidades. En el sistema métrico legal argentino, la unidad de fuerza es el newton, que es la fuerza que cuando la aplico a una masa de 1 kilogramo masa, produce una aceleración o cambio de velocidad de 1 metro por segundo en cada segundo. Ese sería el concepto de Newton. Hay otro sistema, como siempre hablamos, que es el sistema técnico, donde la fuerza se mide en kilogramos fuerza, y el sistema el CGS, donde la fuerza se mide en Dina. Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, y 1 newton equivale a 100.000 dinas. Esas serían las conversiones en el caso que en la guía de talleres, por ejemplo, tengan que calcular alguna fuerza y tengan que llegar a pasarla de un sistema a otro. Ustedes saben que cuando nosotros estamos trabajando, siempre las unidades tienen que corresponder siempre al mismo sistema. Y hablando de sistema, ¿qué es un sistema de fuerza? Un sistema de fuerza está constituido por todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo y acá tenemos esta fuerza F1 que actúa sobre ese cuerpo, pero también tenemos esta fuerza F2 que también actúa sobre ese sistema. Me disculpan un segundo, les aclaro de que hay chicos que están intentando ingresar y yo les dije que hasta 10 minutos después de la clase los iba a dejar ingresar, porque si no permanentemente me están cortando la clase. Les doy 10 minutos para que ingresen, así que los que quedan se conectan en el próximo teórico, ¿no es cierto? Bueno, esos serían los componentes, F1 y F2 serían los componentes de ese sistema de fuerza. Componentes cada uno de las fuerzas que integran ese sistema. Ahora, yo podría tener estas dos fuerzas F1 y F2 actuando sobre un punto, sobre este cuerpo que estaría acá, en la intersección de las dos, y podría reemplazar en el efecto a esas dos fuerzas por otra llamada resultante. ¿Cómo obtengo gráficamente esa resultante? Por el extremo de esta fuerza F2, voy a trazar una paralela igual a F1, que es este punteado que tenemos acá.
Y por el extremo de F1 vamos a trazar una paralela igual a F2 y nos quedaría esta recta punteada. Acá tenemos la intersección de las dos punteadas. Entonces unimos el punto de aplicación de ambas fuerzas con esta intersección y nos da esta fuerza, ¿no es cierto? Esa fuerza es la resultante, o sea que en este momento yo podría sacar, dejar que ya no reemplazar estas dos fuerzas que estaban actuando sobre el objeto por esta otra sola que las va a reemplazar en el efecto. Eso es la resultante, la fuerza capaz de reemplazar a las componentes en el efecto. La dirección va a ser esta, la línea de acción, el sentido es este, y la intensidad o módulo la vamos a medir desde el punto de aplicación hasta la punta de la flecha. Esa sería la resultante. Cuando el sistema está para equilibrar ese sistema, nosotros tenemos que considerar otra fuerza, que es la equilibrante. La equilibrante, o sea, cuando hablamos de equilibrar ese sistema, estamos hablando de que no tenga efecto, de alguna manera. O sea, vamos a necesitar una fuerza que tenga la misma dirección, sentido contrario, e igual intensidad que la resultante. Y esa fuerza sería esta que tenemos en este punteado rojo, que es la equilibrante. Los sistemas de fuerza se caracterizan por varias cuestiones. Las fuerzas pueden ser colineales, pueden ser paralelas, pueden ser concurrentes. ¿Sí? Las fuerzas colineales son aquellas que tienen la misma línea de acción. ¿Sí? La misma línea de acción. Pueden ser de igual sentido o de sentido contrario. Otro tipo de sistema de fuerza es que ambas fuerzas sean paralelas, o sea, que no se lleguen a tocar nunca y pueden tener que sean el mismo sentido o sentido contrario. Y por otro lado, las fuerzas concurrentes que concurren en un punto o tienden a concurrir en un punto. O sea, que uno las ve que están en dos direcciones diferentes, pero que a veces, aunque no esté escrito en la gráfica, nosotros prolongando la dirección en algún lugar llegan a encontrarse, o sea, llegan a concurrir. En este caso también hablamos de fuerzas concurrentes. ¿Cómo calculamos la resultante? O sea, esa fuerza que es capaz de reemplazar a las fuerzas componentes en su efecto. En cada uno de estos tipos de sistemas que les mencioné recién, aplicamos una manera diferente de calcular la resultante. Cuando nosotros tenemos fuerzas colineales, o sea que todas tienen la misma línea de acción, la misma dirección, todas trabajan en la misma recta de acción. El caso típico de este jueguito que hacen, como no recuerdo ahora exactamente el nombre, que todos los chicos hacen en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá tenemos en celeste la fuerza F1, que tiene esta dirección y sentido hacia la derecha, y en esta misma línea de acción, o recta de acción, tenemos la fuerza F2 en rojo, que tiene el mismo sentido. Estas serían dos fuerzas colineales, porque comparten la misma recta de acción, y ambas tienen el mismo sentido. La resultante va a ser otra fuerza, que tenga la misma recta de acción, ¿sí? El mismo sentido, las dos tenían el mismo sentido igual, la resultante tiene el mismo sentido que las componentes, y la intensidad va a ser igual a la suma vectorial de las intensidades de esas fuerzas. Por otro lado, podemos tener dos fuerzas colineales que sean de sentido contrario. Por ejemplo, acá tenemos la fuerza F1 con sentido hacia la izquierda y la fuerza F2 con sentido hacia la derecha.
La resultante va a ser otra fuerza que va a tener la misma dirección, en la misma recta de acción, ¿no es cierto?, que las fuerzas componentes, pero la resultante va a ser la diferencia de las intensidades de la fuerza mayor, en este caso F2, menos la fuerza F1. Por otro lado, el sentido va a ser el sentido de la fuerza mayor. En el caso de las fuerzas paralelas, fíjense que acá tenemos la fuerza F1 y la fuerza F2. Si nosotros prolongamos las direcciones de esa fuerza, vamos a ver que no se van a cortar nunca. Por eso hablamos de fuerzas paralelas. ¿Cómo se obtiene la resultante en ese caso? Vamos a colocar sobre la fuerza F1 la fuerza F2. O sea, a partir de acá, de la punta de flecha de F1, vamos a copiar a F2. Y sobre el extremo de F2, de la punta de flecha, vamos a copiar F1. Entonces, vamos a unir esa prolongación de F1, desde acá, hasta este punto. Y lo mismo vamos a hacer con la prolongación que hicimos en F2 a la punta de flecha de F1. Y acá nos queda un corte. En este punto donde se cortaron esas dos prolongaciones, nosotros vamos a tener el lugar exacto por donde está pasando la dirección de la fuerza resultante. Entonces, eso me permite a mí ubicar cuál es la dirección, en qué punto se está aplicando esa fuerza resultante. Y habíamos dicho que en el caso de las fuerzas paralelas de igual sentido, la resultante va a tener un módulo o una intensidad igual a la suma de las intensidades. Esta R, que tiene esta dirección y no otra, va a tener un valor que es F1 más F2. Por otro lado, teníamos las fuerzas paralelas de sentido contrario. Nosotros acá tenemos la fuerza F2 y acá tendríamos la fuerza F1, y yo les pongo menos F1, ¿por qué razón? Porque tiene sentido contrario, estaría acá arriba. ¿Qué es lo que hacemos? Esta fuerza, que representada gráficamente estaría acá arriba, ¿sí?, la llevo hacia acá, y me quedaría menos F1. Por el extremo de F2, paso una recta que pase por el extremo de F1 y corta acá en este punto 0, que va a ser el lugar donde va a tener el punto de aplicación la resultante de ese sistema de fuerzas paralelas. ¿Cuál va a ser el valor de esa resultante? La intensidad va a ser la diferencia entre la fuerza F2 y la fuerza F1. O sea, me quedaría esta partecita que sería la intensidad de la resultante. Tenemos un caso particular de fuerzas paralelas de sentido contrario y de igual intensidad, que se denomina cupla. La cupla es un par de fuerzas paralelas que tienen distintos sentidos y que tienen igual intensidad, que se aplican en el mismo instante a un mismo cuerpo. Las cuplas son las responsables de todos los tipos de rotaciones que hay. Por ejemplo, ustedes van a abrir la puerta de la habitación donde están y van a hacer girar la puerta. ¿Eso qué significa? Que está habiendo una rotación. Esa rotación se debe a la presencia de un par de fuerzas paralelas que tienen la misma dirección y que tienen sentido contrario. Ahí. Toda cupla, o sea, todo un par de fuerzas paralelas de sentido contrario y de igual intensidad,
originan un momento. Ese momento es el que me da la rotación de lo que hablábamos ustedes, que se calcula como el producto de la fuerza por la distancia perpendicular o el brazo que separa esa fuerza. ¿Cómo calculamos la resultante de la fuerza concurrente? Ya lo habíamos visto, hemos hablado del equilibrante. En este caso, cuando tenemos varias fuerzas, ¿sí?, que están actuando sobre un mismo cuerpo, la fuerza F1, F2, F3, F4. Para hacerlo gráficamente, ya vamos a utilizar, esa es la regla del polígono que usamos hoy para dos fuerzas, ¿sí?, acá, pero la vamos a usar de una manera diferente. O sea, podríamos ir haciendo de dos fuerzas, la resultante, esa resultante la trabajamos como componente de la tercera fuerza y calculamos la resultante de esa tercera fuerza y la primera resultante, y así sucesivamente todas las fuerzas. Pero también podemos aplicar la regla del polígono, donde por el extremo de F1 trazamos una paralela e igual a F2. Acá tenemos F2, la trasladamos acá. Por el extremo de F2 vamos a trazar una paralela igual a F3, que sería esto, y por el extremo vamos a trazar una paralela igual a F4, ¿sí? Una vez que termine con todas las fuerzas, uno el punto de aplicación con el extremo de la última fuerza y nos queda esta fuerza que tenemos acá, que tiene esta dirección, este sentido y esta intensidad. Esta sería la resultante de este sistema de 4 fuerzas. Volviendo un poquito hacia atrás con el tema del momento de una fuerza, habíamos dicho que el momento de una fuerza con respecto a un punto era el producto de la intensidad de la fuerza por la distancia tomada perpendicularmente a la recta de acción de la fuerza hasta dicho punto. Lo que no hablamos es de que el momento puede ser positivo o negativo según esa rotación se ejerza en el sentido de las manos de las agujas del reloj o en distintos sentidos. Cuando ese giro, esa rotación es en sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj, hablamos de un momento positivo, y cuando es en sentido horario, hablamos de sentido negativo. Cuando no hay rotación, hablamos de que el momento es nulo. Las fuerzas, ustedes saben que también producen, o sea, dentro de la fuerza también tenemos las fuerzas de fricción o de rozamiento, que eso, cuando queremos mover un cuerpo, sabemos que tenemos que efectuar una fuerza para que se desplace, pero tenemos una, digamos, una oposición de el suelo por donde se va deslizando, que es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. O sea que la fuerza que yo voy a ejercer para mover este cuerpo va a tener que ser igual a la fuerza de ese cuerpo más la fuerza de rozamiento, porque si yo ejerciera una fuerza exactamente igual, ¿qué va a pasar? No voy a poder vencer, no voy a poder moverla porque está oponiéndose el rozamiento del suelo. Bueno, esta es lo mismo, ahí tenemos la fuerza que estoy ejerciendo sobre el cuerpo y tenemos la fuerza de rozamiento en sentido contrario. ¿Qué es la masa de un cuerpo? Es una propiedad de los cuerpos, a veces podemos definirla como la cantidad de inercia que tiene un cuerpo. Es una propiedad que mide la resistencia a la aceleración. La relación que hay entre dos masas se puede definir cuantitativamente aplicando la misma fuerza, ¿sí?,
y comparando las aceleraciones que tienen. Y me quedaría que la relación entre la masa 2 y la masa 1 va a ser igual a la relación que hay entre la aceleración 1 y la aceleración 2. ¿Qué es el peso de un cuerpo? El peso es la fuerza que causa la aceleración de la gravedad sobre el objeto o peso del mismo. Y el peso lo podemos calcular como la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Qué valor tiene la aceleración de la gravedad? Para la zona que nosotros estamos es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué les digo la zona donde nosotros estamos? Porque, por ejemplo, en la Luna hay otro valor que es mucho menor, la fuerza atractiva gravitatoria. O sea, yo me podría sentir feliz si yo tengo determinado, o sea, hay un concepto que en general es erróneo, ¿no es cierto? Yo digo, yo peso 52 kilos. ¿Y cómo obtuve ese peso? Y bueno, me subí a una balanza. Bueno, la balanza no mide en pesos, las balanzas miden masa. ¿Sí? O sea, cuando yo digo, yo peso 52 kilos, no me estoy pesando, sino que me estoy masando. Estoy midiendo mi masa en una balanza. Para medir peso se utiliza otro dispositivo que se llama dinamómetro. Entonces, ese dinamómetro sí tiene en cuenta la atracción gravitatoria. ¿Sí? Si yo voy a la Luna, mi peso va a ser mi masa, la que me di en la balanza, por la aceleración de la gravedad en la Luna. ¿Sí? Que es 3-4 veces menor que la de la Tierra. O sea, no sería 52 mi peso, sino 52 kilogramos, que es mi masa, por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Ese sería mi peso. Pero bueno, siempre es un tema que todo el mundo confunde. El peso de un cuerpo tiene una dirección, que es perpendicular a la superficie de la Tierra, tiene un punto de aplicación, que es el centro de gravedad de nuestro cuerpo, una intensidad, que es la masa por la aceleración de la gravedad, y tiene un sentido, que es hacia el centro de la Tierra. Si nosotros, por ejemplo, tenemos este brazo, en nuestro brazo, cada una de las partes, por ejemplo, los dedos, la muñeca, todas las partes de ese brazo están ejerciendo, cada una de las moléculas que forman el cuerpo está moléculas, átomos, que está siendo atraído por la Tierra. O sea, hay una fuerza con sentido hacia la Tierra. ¿Me entiende? Ahora, yo podría reemplazar a toda esa fuerza que se están ejerciendo sobre el brazo por una fuerza denominada resultante, que es la que va a reemplazar a todas esas fuerzas que se están ejerciendo sobre el brazo en el efecto. Acá nosotros tenemos una esfera, cuando se corta, chicos. Y a la tarde recuerden que es el parcial, no se me olviden de eso. Ingresen a horario, por favor. Esta esfera, que tiene una masa de 10 kilogramos, tiene